boxes antes de que se te agote el combustible. Tienes 2 vueltas. Muy buenas, amiguetes. Hoy toca analizar el circuito de Valencia, así que vamos a por él. Como es habitual en una sesión de clasificación, llegamos con el KERS a tope, nos abrimos todo lo que podemos en la primera curva, la trazamos dándole bastante salida al coche y sin que nos patine mucho, gastamos todo el KERS que podamos para llegar lo más rápido posible al inicio de la vuelta. Llegamos a la primera curva complicada, digamos, porque la primera es una curva que se hace a fondo con el DRS abierto. La referencia de frenada es un poquito antes del cartel de 100 metros y hay que tener bastante cuidado tanto en clasificación como en carrera de no pasarse de frenada, porque aquí cometer un error es fatal, porque te vas largo, das contra el muro o tienes que dar toda la vuelta. La curva se puede hacer en segunda, pero bueno, si veis que entráis un poquito largos, la podéis bajar a primera un poquito para que el coche os dé más radio de giro. Salimos de la curva 2, cambiamos de marcha lo antes posible, tampoco sin apurar mucho las revoluciones. Para el coche en los patines es importante tener buena tracción. En la curva 3 lo que tenemos que hacer es irnos descarados contra el muro, el coche va a girar y lo que no tenemos que hacer es intentar anticipar el giro para que el coche siga teniendo esa tracción buena. Luego llegamos a la chicane. La chicane es una curva que se hace en segunda. Hay que tratar de meter el coche lo más pegado al muro posible y luego tratar de montarse en la siguiente en el piano. Y una vez que tengamos ya las 4 ruedas en la pista, ya sí vamos acelerando progresivamente hasta llegar al final del primer sector. Llegamos al final del primer sector. Otra curva típica del circuito de Valencia, una curva que se llega muy rápido y que hay que parar el coche casi para hacerla en primera. Referencia de frenada, hay una línea blanca que cruza la pista entre medias de esa línea y el cartel de 100 metros. Lo más cerca posible al cartel de 100, si conseguimos parar el coche sería bueno, pero yo no suelo conseguirlo. Importante no pasarse, hay que intentar meter la rueda delantera derecha en el piano de la curva. Salimos de la curva 8, salimos en primera, hay que darle bastante salida al coche, hacerlo muy recto, tenemos que pasar el puente, que prácticamente lo hacemos de lado a lado. Referencia de frenada al final del puente de los carteles de banderas amarillas y azules, igual una curva muy abiertos que hay que hacerla en primera y tratando de retrasar un poquito la entrada de la curva para dejar el coche muy recto a la salida. Llegamos a la curva 12, una curva en la que se llega a tope de revoluciones en séptima. Depende de la caja que llevemos, llegaremos más rápido o más despacio. Yo con esta caja llego a unos 332 por hora y la referencia que tengo para frenar es el inicio del piano. Hay que frenar al principio muy fuerte el pedal para poder parar el coche y hacer la curva en primera. Curvas 13 y 14. La curva 13 es una curva que hay que hacerla en primera, segunda, depende de la velocidad que llevemos y cómo la estemos trazando. Hay que hacerla con bastante cuidado y sacrificando un poco la salida de esa curva para poder preparar la curva 14. La curva 14 es una de las curvas que te va a dar el tiempo en el circuito y es una curva que hay que hacer en segunda y con bastante cuidado, porque es una curva que cuando parece que ya tenemos el coche bien orientado en la curva, se cierra y nos tira fuera y perdemos toda la tracción. Curva 17. Otra curva más del circuito de Valencia en la que llegamos con el coche a tope. Tenemos que volver a pararlo para hacerla en primera.
es una horquilla que hay que trazarla con bastante cuidado porque luego tenemos que continuar cerrándola para poder preparar la curva 18. Referencia de la frenada, el cartelito de las banderas amarillas y azules, y hay que tener cuidado porque hay un pequeño cambio de rasante que si frenamos un poquito más tarde bloquearemos y nos iremos largos. Curvas 24 y 25, las dos últimas curvas del circuito. La curva 25 es la más complicada del circuito, incluso yo creo de todos los circuitos que trae el juego. Es una curva en la que se puede perder el apoyo en la rueda delantera derecha o en la rueda delantera izquierda y bloquear y irte largo. Y bueno, es una curva en la que hay que tratar de poner el coche lo más recto posible en la curva 24, tratar de bajar un par de marchas en la curva 24, dejar el coche recto y trazarla en primera. Hay que darle bastante salida, montar incluso medio coche encima del piano y hacerla lo más ancha posible. Y nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao.